Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se suele pensar que en México, en ese gran país de contrastes, heredero de una ancestral cultura, las civilizaciones azteca y maya erigieron unas descomunales pirámides que rivalizan en grandiosidad con las de Egipto, pero lo cierto es que cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron allí en el siglo XVI, una de las primeras cosas que hicieron fue preguntar a los sorprendidos nativos sobre las extrañas colinas de tierra que se hallaban allí, alineadas entre edificios perfectamente organizados y en ruinas. La respuesta de aquellos antiguos aztecas fue que allí, bajo toneladas y toneladas de arena, se encontraban las tumbas de los dioses, unas edificaciones que ellos no habían construido y que en su momento también se encontraron. Aquel lugar, con colosales edificios y avenidas, fue llamado por los aztecas Teotihuacán, que significa el lugar en donde uno se convierte en un dios, un singular nombre que esconde los vestigios del uso de una tecnología imposible, propiedad de un pueblo anterior en el tiempo a las culturas azteca y maya y que sabía muchísimo más de lo que en un principio podríamos imaginarnos. Vamos a viajar en este videoprograma a Teotihuacán, a unos 48 kilómetros de México DF, para encontrarnos un conjunto arquitectónico de grandes proporciones, de las que tan solo una pequeña parte ha salido a la luz del día y el resto aún yace enterrado en las arenas de los tiempos desde hace siglos. Allí, en una época en la que la grandeza de Roma no era sino apenas polvo y ruina, y Europa sufría el asalto de las hordas bárbaras del norte, México contó con una civilización que combinaba en grado elevadísimo la cohesión social, la organización y una exquisita sensibilidad artística. En Teotihuacán encontramos un extenso conjunto de templos y una espectacular avenida principal de 1700 metros de longitud que es conocida como la Avenida de los Muertos y que ya para empezar enlaza perfectamente con el dibujo vía satélite de una representación de la Vía Láctea, tal y como estudió el investigador Stansbury Haggard, quien, al igual que Robert Bauval, exponía una representación similar para el río Nilo en Egipto. Dos culturas, por tanto, separadas por más de 12.000 kilómetros que supuestamente sin conocerse habrían tenido, curiosamente, la misma idea. También encontramos unas increíbles pirámides que, como decíamos, cuando fueron descubiertas estaban escondidas bajo tierra, bajo sedimentos y arbustos que se formaron supuestamente durante más de 10 siglos de abandono. Pero aquí tenemos un primer problema que plantean estas moles, porque en las primeras prospecciones que se hicieron de las mismas se descubrió que la primera capa de tierra de 4 metros de espesor había sido colocada allí a propósito, ya que la sedimentación que se produjo durante 10 siglos jamás habría alcanzado los 4 metros de altura. ¿Quién construyó estas pirámides si no fueron los aztecas ni los mayas? ¿Por qué las abandonó? Y sobre todo, ¿por qué se tomarían el tremendo esfuerzo de taparlas con tanta arena después de haberlas construido? ¿Para qué servían? No tiene aparentemente los pasadizos que encontramos en las pirámides de Egipto, con lo que, si las taparon, ¿qué querían que no viésemos? O quizá, ¿de qué se estaban protegiendo? Teotihuacán es uno de los grandes enigmas de la antigüedad por cómo está construida, siguiendo principios geométricos sorprendentes. En su ciudadela, los edificios estaban dispuestos de una forma eficiente y matemática, y las calles, templos y jardines llegaban a abarcar 33,5 kilómetros cuadrados, albergando una población de más de 250.000 habitantes, más grande que la Roma del emperador Augusto César y rivalizando con las ciudades de Córdoba y Constantinopla al otro lado del Atlántico. Pero volvemos a ese momento del primer contacto y ahí tenemos a Hernán Cortés con cara de póker, marcándose una poker face espectacular al enterarse de lo que los primeros aztecas sabían
sobre el origen de Teotihuacán. Aquellos nativos exponían claramente que ellos no fueron los constructores, sino que fueron los Quinanachín, una raza de dioses gigantes que habrían llegado desde el cielo en tiempos del segundo sol. ¿Quiénes eran esos dioses gigantes y por qué ese tipo de deidades de enormes proporciones aparecen en todas las culturas de la Tierra en diferentes lugares del mundo? Fue esa la razón por la que se marcharon, al igual que ocurrió en la ciudad de Tenochtitlán. La arqueología nos expone que por motivos totalmente desconocidos, estas maravillosas ciudades fueron abandonadas entre los años 650 y 750 después de Cristo. Pero no había razón para hacerlo. Allí se vivía de la agricultura favorecida por una serie de manantiales que la rodeaban y por un espectacular sistema de riego perfectamente desarrollado y muy avanzado para su tiempo. Lo tenían absolutamente todo, pero algo fue mal, y aunque algunos científicos hablan de desórdenes sociales y luchas tribales entre distintas facciones o familias, lo cierto es que no se aprecian señales significativas de destrucción por conflictos o por guerras. Aquello fue repentino, un abandono inmediato. Se especula con una gran sequía, pero habría sido progresiva y aquello no ocurrió así. Los antiguos aztecas, que recogen la tradición oral de aquella cultura madre, llamémoslo así, hablan de una huida masiva de la ciudad por la presencia de unos demonios que comenzaron a dar una muerte progresiva a sus habitantes. Seamos escépticos, quizás sea la metáfora de una enfermedad, de una dolencia, de causas naturales, o tienen esos demonios algo que ver con los maravillosos dioses antediluvianos que en su día quizá habitaron y construyeron estas maravillas en forma de pirámide. ¿Y cómo las construyeron? Porque es que según la teoría oficial y los cálculos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la pirámide del Sol pudo haber sido construida durante 139 años con el trabajo de muchas generaciones, pues prácticamente unas 12 o 14.000 personas transportando de forma increíble e imposible bloques de granito de hasta 45 toneladas utilizando árboles para el arrastre dispuestos en fila. Y claro, esto evidentemente es algo que la ciencia aún no ha descubierto cómo podría haberse hecho. Porque pongamos un ejemplo, imaginamos que ponemos 45 coches uno encima del otro, pues imaginemos pues coches pequeñitos, no de gran tonelaje, 1 tonelada cada uno, 45 todos en una torre, y los ponemos sobre una serie de árboles en fila a ver qué ocurre. Yo desde luego tengo la certeza matemática de que por supuesto esos árboles se romperían, y es que se chascarían completamente. Además, hay otro detalle asombroso que analizaremos más adelante: la presencia de mica entre las capas de revestimiento de las piedras. Toneladas y toneladas de mica fueron utilizadas como un extraño aislante intermedio en esas pirámides, y la única forma de acceder a este mineral en grandes cantidades sería traerlo de Brasil, quizá a una distancia demasiado grande, y un auténtico misterio para qué usaron eso, como veremos después, ya que podría estar relacionado con un revestimiento similar a los que se utilizan en las centrales nucleares para aislar el calor. Uno de los datos que a día de hoy siguen sorprendiendo es que si observamos este complejo de Teotihuacán vía satélite, observamos que la pirámide del Sol, la de la Luna y la de Quetzalcóatl tienen una inclinación diferente que las de las pirámides que aparecen en Egipto, pero tienen la misma orientación para recrear la misma escena, la constelación de Orión. Esto fue descubierto por el investigador británico Adrian Gilbert, quien realizó mapas en donde esto se veía perfectamente y que estamos viendo en pantalla. También el investigador Gerald Hawkins, astrónomo del Observatorio de Cambridge en Estados Unidos y famoso por sus descubrimientos en Stonehenge, en este complejo megalítico de Inglaterra, bueno, pues este señor Gerald Hawkins también halló pruebas de que algunos de los monumentos estaban orientados hacia la estrella
más grande de la constelación del Can Mayor, Sirio, la misma que los antiguos egipcios identificaban con la diosa Isis, esposa de Osiris, a quien por su parte también vinculaban, cerrando el círculo con ese cinturón de Orión que obsesionaba a la humanidad en las culturas de antaño. Hablamos, por tanto, de la misma civilización en ambos lugares del mundo. ¿Por qué esa fijación siempre con Orión y con Sirio? Por su parte, Hugh Harleston, un ingeniero que estuvo trabajando en Teotihuacán durante la década de los 60 y los 70, llegó a la conclusión de que esta ciudad realmente representaba a escala gigantesca una maqueta ni más ni menos que del sistema solar. El templo de Quetzalcóatl sería el Sol y los planetas una serie de monumentos adyacentes que guardaban sorprendentemente bien la escala y las distancias a nivel proporcional, con una similitud sorprendente con las distancias reales de los planetas que orbitan nuestro Sol. La gran duda, por supuesto, radica en cómo diantres habría accedido aquella cultura de la Edad de Piedra al conocimiento de las distancias interplanetarias en aquel tiempo. No dejaron registro escrito alguno, pero vaya, yo pienso que aquella gente se sabía organizar más que bien. Y digo esto porque, según los estudios de Hawkins, las calles de Teotihuacán están planeadas sobre un sistema de cuadrículas, como ocurre en Nueva York y en Barcelona, entre otras muchas ciudades. Pero las intersecciones de las mismas calles tienen un ángulo de 89 grados en vez de 90 grados. ¿Por qué harían eso? Porque así todo confluía con estos cálculos hacia la llamada Avenida de los Muertos, el centro neurálgico de la ciudad que discurre en dirección noreste, apuntando directamente y de forma increíble a la constelación de las Pléyades. Parece, por tanto, que no hay nada al azar en Teotihuacán, y es que también se ha comprobado que esta calzada de los muertos está orientada 15,5 grados en dirección norte, y a su vez la pirámide del Sol está orientada 285,5 grados respecto al norte, es decir, 270 grados mirando al poniente, más esos 15,5 grados de la inclinación del conjunto en total. Estamos hablando, por tanto, de 270 más 15,5. Esto es fascinante porque coincide exactamente, diseñado así, con la dirección de la puesta del sol del día 13 de agosto. Una orientación nada casual, ya que es el momento del ocaso de las Pléyades en el cielo y el surgir de Sirio en nuestro firmamento. Esa desviación de 15 grados y 30 minutos con respecto al norte verdadero, que también conocían, aquí tampoco es casual y hace coincidir su eje con el paso del Sol a través del cenit en el solsticio del verano, es decir, cada 21 de junio de todos los años. Unos cálculos, como vemos, asombrosos, pero hay mucho más en estas pirámides de lo que se ve a primera vista. Originariamente, la pirámide del Sol tuvo una altura superior a los 75 metros y su volumen total era cercano al 1.000.000 de metros cúbicos en total. Además, la cúspide estaba originalmente coronada por un templo ricamente ornamentado, y su recubrimiento original era negro, de mineral de basalto, con coloridas pinturas en cada cara y con todos los colores del arco iris distribuidos de forma exquisita en cada una de sus fachadas. Aquello producía prácticamente un efecto holográfico al atardecer, como si fueran de oro, con miles y miles de colores viéndose con los rayos del sol al atardecer. Tuvo que ser absolutamente espectacular aquella visión. Uno de los mayores misterios que me he topado estudiando la pirámide del Sol es que en el perímetro y la altura de la misma aparece un dato sorprendente e interesante, y es que los antiguos constructores de Teotihuacán conocían
el número pi, ya que si se multiplica su altura original por 4, estamos hablando de una altura de 71,17 metros, aunque luego fue de 75 metros, pero lo que sería la original, la primera de todas, 71,17 metros por 4, es decir, por cada una de sus caras, y por 3,14159 se obtiene el valor de su perímetro, 893,89 metros. Pero claro, conocían el número pi, y aquí hay un problema, porque pi fue descubierto oficialmente en Grecia por Arquímedes en el tercer siglo antes de Cristo. ¿Acaso no sería esta una prueba de que el pueblo que habitó allí era mucho más avanzado de lo que podríamos pensar? Las sorpresas no acaban aquí, ya que al parecer dentro de la ciudadela, en el extremo meridional de la Calzada de los Muertos, se encuentra una pequeña pirámide de 7 escalones, cubierta de grabados que representan al dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En ella todo parece indicar que la dimensión de cada escalón no es casual y refleja una proyección a escala planetaria y matemática de toda la estructura de las capas de la Tierra, lo que indicarían, por supuesto, y esto pues se podría demostrar, entonces que los constructores de Teotihuacán conocían las dimensiones exactas de nuestro mundo. Por su parte, la pirámide de la Luna está rodeada por 12 templetes que nos recuerdan a los 12 trabajos de Hércules, a los 12 peldaños alquimistas o incluso a los 12 discípulos en una numerología, y que es evidente que es lo que es una numerología, pero que casualmente refleja el número 12, un número que nunca deja de aparecer en diferentes culturas, pudiendo ser por tanto deudora de una posible cultura madre que estuvo impregnando de conocimientos a todos los pueblos de la antigüedad. Como decíamos antes, dentro de las curiosidades que podemos encontrar en Teotihuacán está el descubrimiento en 1906 de una gruesa capa de mica entre las piedras de la parte superior de la pirámide del Sol. La mica es un mineral del grupo de los silicatos compuesto por unas hojas muy brillantes, elásticas y extremadamente delgadas, siendo sobre todo a día de hoy un elemento muy utilizado en la industria porque es muy resistente a la electricidad y al paso de neutrones, un perfecto aislante dentro de lo que podría ser un reactor nuclear. ¿Por qué lo hacían? ¿Tiene esto que ver con su enterramiento intencionado? Estos teotihuacanos, al igual que las otras naciones centroamericanas de aquella época, estamos hablando de esas naciones que había entre América del Norte y Centroamérica, pues son tenidos por un pueblo que no tenían conocimiento alguno de los metales o de sus propiedades. ¿Cómo llegarían a esas conclusiones de que tenían que utilizar la mica y por qué orientaron así esta grandiosa ciudad? Quizá la clave está en que aquellos constructores eran realmente ingenieros químicos y sabían perfectamente que ese material es resistente al calor y puede incluso absorber extremos cambios de temperatura, lo que son llamados los golpes de calor por encima de los 800 grados Celsius. Hablamos de un material que se utiliza en los altos hornos, un eficiente aislante eléctrico resistente al arco voltaico, lo que significa que si le añadimos alto voltaje no se va a generar ninguna chispa de una placa de mica a la siguiente. Lo asombroso es que esto habría permitido, por ejemplo, usar tecnología de alta frecuencia, equipos de radar y avanzadísimos ordenadores allí. Pruebas de tecnología moderna en la antigüedad. Seamos escépticos, quizá aquella mica estaba contenida en la piedra natural y haciendo una molienda pues conseguían separarla de otras rocas. Pero la verdad es que esta teoría no podría ser realista porque recientes estudios geológicos demuestran que las placas de mica de esa parte superior de Teotihuacán fueron artificialmente incrustadas de forma increíble entre otras placas de piedra, pues prácticamente como si fuesen
un sándwich. En aquellos tiempos la humanidad no fundía metales, por lo tanto no podrían ser conscientes de las cualidades de resistencia al calor de la mica. Podríamos entender también, por supuesto, que la gente de la Edad de Piedra no utilizaba equipos de alta frecuencia ni manipulaba peligrosos ácidos, que por cierto la mica pues también es resistente a ellos, ni está claro que conocían los ordenadores. Y claro, esto es asombroso, porque habría que preguntarse entonces por qué aquella gente de la Edad de Piedra cubrió y aisló las habitaciones de la parte superior con mica si no era posible para ellos saber nada acerca de las propiedades de este mineral. Quizá la gran pregunta es que habría que intentar entender que allí, y más que una pregunta, sería una afirmación, allí se habrían realizado algún tipo de actividad que habría necesitado de protección al calor. ¿Quién estaba allí procesando algo? ¿Quién producía esa energía? ¿Era acaso un inmenso reactor nuclear, la pirámide del Sol? ¿Lo taparían con tierra como hicimos nosotros con el sarcófago de la central nuclear de Chernóbil antes de marcharse? ¿Tuvieron algún tipo de accidente? Se sabe, eso sí, que existen dos especies de tuberías y conductos que corren directamente entre esas habitaciones y el centro de la pirámide del Sol, y también se conoce la existencia de una cámara secreta justo debajo de esa parte central que estaría bloqueada por una puerta de hierro. No se conoce a nivel público lo que hay realmente allí, y estamos hablando de información confidencial que jamás se ha liberado. La gran incógnita, lo que más me gusta de todo esto, es que el dios Quetzalcóatl, al que pues evidentemente honran en cada una de sus edificaciones, se parece muchísimo al dios egipcio Thoth, que enseñó a los egipcios todo lo que aprendieron en aquellas lejanas épocas. Hablamos del mismo tipo de dios, un dios civilizador que proporcionó a ambas tierras cultura y sabiduría, y de los que jamás volvió a saberse nada más nunca. Los mayas y los aztecas llegaron allí para encontrarse aquella maravilla, y qué mejor que concluir este videoprograma con un saludo que los iniciados aztecas llamaban Inlaquech, es decir, la ley de la empatía, y que repetían en sus descensos por las escalinatas doradas de la pirámide del Sol, aquella pirámide que tomaron como suya sin serlo. Inlaquech vendría a decir: si tú eres mis ojos, mis manos, mi boca, mi cuerpo, ¿cómo te haría daño sin hacérmelo a mí mismo? Y esto incluía no solo al ser humano, sino a toda criatura viviente, e incluso hasta el mismo planeta. Que así sea para este mundo de locos que parece que ha olvidado quiénes fuimos y qué hubo en este planeta antes de nosotros, y que los misterios de Teotihuacán, aquella gran cultura desconocida y avanzadísima, se quede en cada uno de nosotros y en nuestros corazones, con esa ley de la empatía que desarrollaron unos señores que, como nosotros en el siglo XXI, también se quedaron en su día asombrados ante tales pirámides y ante tales maravillosas construcciones. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte, y hoy añado Inlaquech. Adiós. Que plantean estas moles, porque en las primeras prospecciones que se hicieron de las mismas se descubrió que la primera capa de tierra de 4 metros de espesor había sido colocada allí a propósito, ya que la sedimentación que se produjo durante 10 siglos jamás habría alcanzado los 4 metros de altura. ¿Quién construyó estas pirámides si no fueron los aztecas ni los mayas? ¿Por qué las abandonó? Y sobre todo, ¿por qué se tomarían el tremendo esfuerzo de taparlas con tanta arena después de haberlas construido? ¿Para qué servían? No tiene aparentemente los pasadizos que encontramos en las pirámides de Egipto, con lo que, si las taparon, ¿qué querían que no viésemos? O quizá, ¿de qué se estaban los de longitud, que es conocida como la Avenida de los Muertos, y que ya para empezar enlaza perfectamente con el dibujo vía satélite de una representación de la Vía Láctea
tal y como estudió el investigador Stansbury Haggard, quien, al igual que Robert Bauval, exponía una representación similar para el río Nilo en Egipto. Dos culturas, por tanto, separadas por más de 12.000 kilómetros que supuestamente sin conocerse habrían tenido, curiosamente, la misma idea. También encontramos unas increíbles pirámides que, como decíamos, cuando fueron descubiertas estaban escondidas bajo tierra, bajo sedimentos y arbustos que se formaron supuestamente durante más de 10 siglos de abandono. Pero aquí tenemos un primer problema, que kilómetros de México DF para encontrarnos un conjunto arquitectónico de grandes proporciones de las que tan solo una pequeña parte ha salido a la luz del día y el resto aún yace enterrado en las arenas de los tiempos desde hace siglos. Allí, en una época en la que la grandeza de Roma no era sino apenas polvo y ruina, y Europa sufría el asalto de las hordas bárbaras del norte, México contó con una civilización que combinaba en grado elevadísimo la cohesión social, la organización y una exquisita sensibilidad artística. En Teotihuacán encontramos un extenso conjunto de templos y una espectacular avenida principal de 1700 metros. Antiguos aztecas fue que allí, bajo toneladas y toneladas de arena, se encontraban las tumbas de los dioses, unas edificaciones que ellos no habían construido y que en su momento también se encontraron. Aquel lugar, con colosales edificios y avenidas, fue llamado por los aztecas Teotihuacán, que significa el lugar en donde uno se convierte en un dios, un singular nombre que esconde los vestigios del uso de una tecnología imposible, propiedad de un pueblo anterior en el tiempo, las culturas azteca y maya, y que sabía muchísimo más de lo que en un principio podríamos imaginarnos. Vamos a viajar en este videoprograma a Teotihuacán, a unos 48. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se suele pensar que en México, en ese gran país de contrastes, heredero de una ancestral cultura, las civilizaciones azteca y maya erigieron unas descomunales pirámides que rivalizan en grandiosidad con las de Egipto, pero lo cierto es que cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron allí en el siglo XVI, una de las primeras cosas que hicieron fue preguntar a los sorprendidos nativos sobre las extrañas colinas de tierra que se hallaban allí, alineadas entre edificios perfectamente organizados y en ruinas. La respuesta de aquellos antiguos